sería el taller 2. Taller 2 para emprendedores, porque el primero fue en Perú, en 51. Bueno, hacer como plantar bandera vendría a ser, ¿no? No es como un taller tradicional en donde hay por ahí mucha información, pero sí plantar bandera, anclar la lógica, o mejor dicho, bajar ese cero, que es el que hemos estado viendo el fin de semana, con 34952, que bueno, que es Málaga, y bueno, y esta certeza muy grande de que el desafío de España es bajarlo a ese cero. No solamente ver el cero desde una percepción de que veo y me doy cuenta cómo son las cosas, sino también bajarlo al plano, ¿sí? Maika me decía, ¿cómo se hace eso? Y bueno, y yo les contaba una anécdota que tiene que ver con este periodo empresarial de mi vida, en donde nosotros teníamos yo tenía una distribuidora de golosinas, simultáneamente tenía 2 kioscos, ¿sí? De drugstores en una ciudad de Tierra del Fuego llamada Río Grande, y mi pareja tenía su empresa, que era su distribuidora de alimentos con otro socio. Y cuando empezamos a estar juntos, yo no quería perder mi autonomía, ¿sí? Y me resistía mucho a fusionar las dos distribuidoras. Pero se podían fusionar perfectamente porque él vendía una cosa y yo vendía otra. Entonces, pero bueno, era esta cosa así muy del femenino masculinizado, que no quiere perder todo lo que había conseguido, ¿no? Esa autonomía económica y todo lo demás. Pero bueno, ya con el bebé en la panza, el primer hijo, me pareció como que era una tontería no querer fusionar los dos negocios, porque bueno, dije, no, ya está, estoy fusionando óvulo y espermatozoide. Bueno, ¿cómo no voy a querer fusionar las dos empresas? Y bueno, las fusionamos, y en el medio surgió otro nuevo emprendimiento, que fue poner una sandwichería de estos sandwichitos que están aquí, que después me lo voy a comer. Estos sándwich de miga que le dicen allá, no sé cómo se llaman acá. Sándwich, pero no tiene nada, sándwich. Bien, ajá. Pero bueno, eso es un sándwich de miga porque no tiene corteza. Esa es la diferencia que hay con los otros panes. Aparte que el molde se hace con unos moldes especiales y todo. Y bueno, decidimos hacer eso, y yo le digo a él, porque fue así como surgió la idea. Estábamos viajando de Río Grande a Ushuaia, que son 200 kilómetros, y le digo, ¿viste que en Ushuaia no hay sandwicherías de miga? ¿No hay sándwich de miga? Porque eso, bueno, hay miles de variedades para preparar. Y me dice, sí, tenés razón, ¿y si ponemos una? Y yo le digo, mira, que yo no voy a ir 200 kilómetros hablando y soñando y divagando. Si vamos a hacer estos 200 kilómetros en la estación de servicio, se lo dije, vamos a ir hablando de poner una sanguchería, la ponemos. ¿Sí? Porque eso es un ejemplo de cómo bajar el cero. De que cuando ya te cansás de ver el cero, ¿sí? Yo ya me había cansado, porque aparte nosotros teníamos una cosa así muy de soñar, de divagar, de que en el imaginario todo lo veíamos perfecto y factible hacerlo. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de bajar el cero, ¿sí? Y bueno, y así fue. La pusimos a la sanguchería. Nos cansamos de comer sanguchito y después pasamos a otra cosa. Bueno, pero me parece como interesante eso de bajar el cero, ¿no? Y bueno, antes de pasar a la presentación, ¿quieren que toquemos algún tema en particular? Que veamos algo
específico, ¿sí? Porque esto es muy amplio. Emprender da 101. Es decir, que emprender es bajar justamente ese 0 entre esos dos unos. ¿Qué serían esos dos unos? Sería el 11, sería el contexto, ¿sí? Y también sería, en este fin de semana estuvimos viendo que fe es 6, 5, pero fe también es 11, ¿sí? Entonces, sería como bajarle un 0 a la fe. ¿Quieren hacer alguna pregunta, presentarse, ver si están en algún emprendimiento particular o por qué se inscribieron, tienen ganas de... ¿Qué les resonó de estar aquí? Bueno, pues es una resonancia que tiene que ver con la intuición de que esta frecuencia tiene que presenciarse aquí físicamente, ¿no? Y ha venido varias veces. Bueno, hoy me he quedado alucinada con esto que me contaba Mónica de la frecuencia, porque hoy es, desde que hice la primera derivación, el día 91, perdón, y Gibraltar suma 91. Ahora acabas de decir emprender o emprendimiento. Emprender suma 101, que es la frecuencia de Jorge. Comprende. Entonces, a medida que vamos hablando, va siendo más evidente que hay un algo que te mueve aquí. Entonces dices, el hecho de tu taller de emprendedores tiene que ver con que lo que está ocurriendo en mi realidad respuesta es desde 2015 un emprendimiento, pero desde cero, porque cada margen de error que explora me coloca más a cero todavía, hasta hace muy poco que ya parece como que ya está visto bastante margen de error y empieza a generar a través de la... Es evidente, vamos, yo lo vivo así, a través de la biología, de lo concreto, de estar en el sitio y de entender el emprendimiento, cómo funciona la biología. Esa es la resonancia con tu desarrollo. La empresa... O sea, vale. El humano en sí mismo, en su biología, es la empresa. Entonces yo lo que me di cuenta es que empresa tiene sus dos vías, ¿no? Porque también es una bisagra lógica que te hace presa. Tú estabas diciendo antes que, y a mí me pasa lo mismo cuando tenía empresa, si no estaba yo parecía como que no funcionara. Es como una presa, ¿no? Pero si le cambias, si permites otra lógica, estás viendo como tu propia biología es todas las herramientas, todos los elementos de una empresa, cómo funcionan para que haya un resultado que es todo tu cuerpo moviéndose por ahí, ¿no? Bien, pero es muy curioso porque eso me atañe a mí, los de emprendedores. O sea, yo tengo ahora mismo una empresa y tengo la sensación de que me está superando y que debería hacer otra cosa o enfocarla desde otro punto de vista. No sé si es cambiar o modificar. Entonces, bueno, me parece que resuena conmigo fantástico. Y después, como mi gap es 111, tiene que ver con 101, ¿no? Exacto, sí. O sea que Todo el plano 1, el pasado, el presente y el futuro. Sí, yo siempre digo que yo estoy en el contexto. Lo mío es contexto. Bueno, cuando Maika decía que esto de empresa, ella decía las dos vías de la palabra empresa, ¿no? Y en su vía divergente veo a la empresa como, primero, y los 4 marcadores en nosotros se fueron desarrollando a través de preguntas y respuestas. Una de las preguntas que tuvimos, sobre todo en el plano 1, es ¿qué es ser una presa? y a partir de qué es ser una presa, hemos descubierto la supervivencia, la protección, la comparación competencia y la sustitución del faltante.
Entonces, cuando nosotros de modo divergente decimos queremos poner una presa, inconscientemente sabemos que la presa podemos ser nosotros o puede ser el otro, ¿sí? Eso nos lleva a aumentar nuestra velocidad lineal para no ser comidos, básicamente. Entonces, todo lo que hacemos todos los días en nuestra empresa es tratar de no ser presas nosotros, pero sí estamos apresando un montón de cosas. Cuando yo me di cuenta que esta situación de cazar todos los días, porque, bueno, María de los Ángeles, también tenés gastronomía, ¿verdad? Es ese rubro. Bueno, en el rubro gastronómico, que fue el segundo rubro que exploré, porque primero fueron los negocios de drugstore, de golosinas y de alimentos, después ya bajar a otro nivel, que fue el nivel gastronómico, tenía que ver en mí con bajar al contexto. Era como, desde la distribución, era como muy 5-4. Era la lógica de un diseño. Eso era la distribución de un determinado elemento, ¿sí? Y transporte también hacíamos. Me acordaba de Jorge, porque Jorge me contó que él también hacía transporte. Y teníamos simultáneamente, queríamos hacer una empresa de transporte. Nos compramos un camión y ese camión lo teníamos para que haga viajes a diferentes lugares de la provincia. Entonces, pero eso era todo muy 5-4. Bajar a tener un negocio fue bajar al contexto. Yo le decía, yo quiero tener todo así rápido el dinero, porque era muy aéreo, ¿sí? Era como muy aéreo, muy manejar cheques, muy de manejar a plazos, así como muy largos, a 30 días, 60 días, 90 días. Entonces era como una burbuja que encima se dio que esa burbuja explotó en el 2008. ¿Se acuerdan? En el 2008, 2007, 2008 que hubo una gran crisis. Bueno, esa crisis que hubo en el 2008 venía ya de otras crisis que en diferentes lugares se le llamó, por ejemplo, el efecto tequila en México. Tuvo como diferentes nombres en diferentes puntos y venía ya previamente. ¿De qué venían esas burbujas? Porque todos estos procesos que explotan en un momento se les llaman burbujas financieras, ¿sí? Tienen que ver con esto de aplazar los pagos. Entonces yo aplazo los pagos a 30, 60, 90 y empiezo a entrar en una burbuja. A mí lo que me pasaba era que yo sentía que tenía un montón de dinero en las cuentas, pero sentía que no tenía el dinero, que no era mío, que no me pertenecía. Ya para esto habíamos pasado en Argentina el 2001, que había sido una crisis en donde el Estado se quedó con todos los ahorros de la gente, inclusive con ahorros míos, ¿sí? Que no eran muchos, pero eran. Y ya era esa sensación de, después del 2001 al 2008 habían pasado 7 años, de no confiar demasiado en tener tanto dinero en los bancos, ¿sí? Entonces, por eso era que surgía esta necesidad de bajar al plano con un negocio más, como le decimos en Argentina, de tiki-taka, de efectivo, de cosa ahí del momento. Y a mí me recuerda esto Perú, porque en Perú es todo así, todo es líquido, todo es liquidez, todo está ahí el dinero. Y ellos tienen esto de que, por ejemplo, en Argentina, nosotros como por un diseño, muchas veces vamos a comer con amigos y no paga uno solo. Y después arreglamos con ese, ¿no? En Perú yo me daba cuenta que no, que todo el tiempo era ver la plata, ver el dinero, verlo a la moneda. Entonces, por más que era 1 sol, 2 soles o muy poquitita plata, era de ver el dinero. En cambio en Argentina era de no ver el dinero. Nosotros tenemos esa costumbre de todo digitalizarlo, todo aéreo.
todo aéreo. Bien, entonces no hay ningún problema con eso. El problema es que son instancias que tienen como que ser atravesadas, ¿no? Y si nosotros primero lo hacemos pasar por lo aéreo, el dinero, no lo bajamos a plano. Entonces es importante primero bajarlo al plano y después empezar a hacerlo aéreo a la cosa, ¿sí? Bueno, cuando yo veo la palabra emprender que me da 101 y veo que fe es 11, observo que emprender es bajarle un cero, ¿no? No imaginar un cero, bajar un cero a la fe, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando nosotros hablamos de fe, cada uno es como hablar de Dios, hablar de fe. Para cada uno es diferente. Lo que es la fe para mí, lo que es la fe para vos, lo que es la fe. O sea, y ahí se juegan el paquete de creencias de cada cultura y de cada persona. Cuando yo digo fe. Entonces, cuando hablamos de fe en algún diseño. Si estamos hablando de economía, vamos a hablar de fe en un diseño económico, ¿sí? Creer en un diseño económico. Y me parece muy oportuno que estemos aquí en Gran Bretaña, ¿no? Vendría a ser Gibraltar, parte de Gran Bretaña, porque los dos modelos que se disputan permanentemente, cómo van a ser bajados al contexto, son el modelo de Keynes y el modelo de Hayek, ¿sí? Keynes era británico, y Hayek austríaco, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que nosotros para bajar al plano siempre tenemos que tener un diseño previo. Y hasta ahora estamos bajando al plano los diseños que han sido dados. En este caso, los de estos dos grandes diseños que después contienen a otros pequeños diseños. Porque, por ejemplo, Keynes habla de que el capital tiene que ser regulado por el Estado, ¿sí? La palanca que hace mover a la economía la tiene que poner el Estado. Y Hayek dice que no, que la economía funciona por algo que son las leyes de la naturaleza, ¿sí? En esas leyes de la naturaleza tenemos a la oferta y a la demanda, ¿sí? Entonces, Keynes, que fíjense que Keynes viene como de llave, ¿no? Como Keynes es como la llave para abrir en su momento una nueva lógica. El auge de su teoría, porque son teorías económicas, fue en 1930, ¿sí? Del 30 al 70. ¿Qué pasaba en esa época? Bueno, Estados Unidos se presentaba como la gran potencia mundial y de alguna manera no tuvo en cuenta el aumento de los precios del petróleo y para el 1930 ya estaban en algo que se llamó la Gran Depresión, ¿sí? En esa burbuja económica que ellos tenían, que en 1920, por ejemplo, se llamó los años locos, porque eran los años 20, en donde era un consumo excesivo que puso a Estados Unidos en la gran potencia mundial, ¿sí? Pero luego vino la guerra que fue primero la Segunda Guerra Mundial y fue como diferentes momentos que dieron paso a que esta teoría de Keynes empieza a ser escuchada, ¿sí? Porque hasta ahí era realmente libre comercio, ¿sí? ¿Qué dice Hayek? Que todo tiene que ser libre, que el ser humano tiene que ser libre de elegir a cuánto vender, a cuánto comprar, ¿sí? Que el ser humano tiene que ser libre de a cuánto pagarle a un empleado para un trabajo, por ejemplo, ¿sí?
esto nos da la idea de que nosotros idealmente tenemos a un libre comercio, pero concretamente cada uno de los países que tenemos ahora a la vista, el modelo es keynesiano, ¿sí? Porque siempre es el Estado que está regulando en el medio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pagar lo que queremos a un empleado. No lo podemos hacer. Tenemos una ley que dice que, bueno, cuánto es el mínimo, cuánto es el máximo, ¿sí? Entonces, hoy en día estamos llevando adelante ese modelo keynesiano, que es, por otro lado, un modelo proteccionista, que protege la economía, ¿sí? Inglaterra, 4.4, es de esa madre que protege que el juego, ¿no?, esté regulado de alguna manera. No así lo que dice Hayek, que dice que el juego se regula solo por física, porque creo que le llama inclusive como el cosmos, que el comercio se regula por las leyes del cosmos, ¿sí? Entonces es muy interesante, porque este gran capitalismo y liberalismo que nosotros desde una izquierda por ahí vemos como algo salvaje, su espíritu inicial fue el de la libertad, fue el del emprendedor. El capitalismo decía que si una persona común tiene su propio emprendimiento, toda la economía global va a salir adelante, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque veníamos de una época de las monarquías, en donde también estaba todo muy regulado por los estados, ¿sí? O muy regulado por el señor feudal. Cuando se desprende y se desdobla el comercio independiente, que yo digo, bueno, yo hoy me voy a poner a vender torta en la plaza. A partir de ahí es donde empieza una cierta sensación de libertad de la persona. Observen, por ejemplo, que en Cuba, esto de los emprendedores recién ahora se empieza sino es netamente el Estado el que regula la actividad económica del país, ¿sí? Ese sería como el extremo, ¿no? Un modelo keynesiano al extremo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el mundo? Es la lucha por estos dos sistemas. ¿Cuál sistema es el mejor? ¿El del Estado, que regula la actividad económica, o el del libre comercio, que es el que por leyes físicas, ponele, ¿no?, que bueno, que no están así, porque los quintos ya sabemos que conocen las leyes físicas, ya saben, ¿no?, como para dónde viene el viento, para dónde, hacia dónde ir. De alguna manera se complementan, ¿sí? Y de alguna manera en economía vendrían a ser estos dos modelos, los modelos de izquierda y de derecha, ¿sí? Que ahora desde la lógica podemos ver que no hay uno que sea mejor que otro, sino que se complementan, y los dos son importantes, son muy importantes los dos. Entonces, bueno, cuando hablamos de fe, dijimos que fe es el 26, el número 26, que es el eje Y. Y es el hierro, ¿sí? Entonces, cuando decimos que hay que bajar un 0 a la fe, es ponerle un eje lógico, un eje Y a esa fe, ¿sí? Me refiero a esto porque esto de cómo bajo el 0, que 34 ve el 0, pero le cuesta bajar el 0, ¿sí? Entonces, como todavía es muy mental, bueno, es que es importante poder poner este eje Y a cada una de las situaciones que hacemos. Inclusive esto que estamos haciendo ahora, porque decíamos, se hace, no se hace el encuentro en Gibraltar, pero si nosotros no lo hacíamos, no bajamos el 0, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros ponemos la referencia afuera
para no bajar el cero. Un montón de veces. No porque está feo el día, no porque mi hijo, mi hija se descompuso, no puedo ir. ¿Y qué pasa ahí? De nuevo, no bajamos el cero. ¿Y qué hacemos? Ponemos la referencia afuera. El otro maneja mi vida, pero ese plano 3, ese plano mental, te da ese futuro de diseño, ¿sí? Fíjense en la calculadora, 1, 2 y 3. El 3 es el futuro. El 3 es el futuro de diseño. El 9-3 es el propósito del 3, ¿sí? Entonces, acá es importantísimo bajar esos ceros, a como sea. Con lluvia, con sol, con viento, ¿no? Con nadie. A como sea bajar ese cero, ¿sí? Entonces, y bueno, y esto de los emprendedores también es muy interesante porque empezamos a hacer este proceso lógico y lo que observé es que, bueno, Maika fue una de las personas que a mí me inspiró también porque polarizábamos mucho en esto de que, bueno, si estamos en la lógica, no, ¿cómo vamos a comerciar con esto? ¿No? ¿Cómo vamos a generar un ingreso con esto? ¿No? Lo veía con el caso de Maika, lo veía con el caso de las chicas de Bombas Chas, ¿se acuerdan? Bueno, porque veo que hay todavía mucha polarización, como que no se puede mezclar una cosa con otra, ¿no? Eso viene con un diseño de lo sagrado y lo profano, ¿sí? Lo sagrado y lo mundano. Cuando las religiones, teóricamente dicen esto, pero concretamente no lo hacen. Concretamente las religiones integran perfectamente el dinero. O sea, los judíos, los católicos, todos tienen el dinero incluido. El tema es que como no lo incluyen en su percepción, piensan que, o sea, se siguen separando las cosas. Pero el dinero está incluido. En Estados Unidos, las iglesias son empresas, pero son empresas blanqueadas, totalmente blanqueadas. Todo el mundo sabe que es una empresa. Dicho sea de paso, antes de ayer, hubo un tiroteo. ¿Se enteraron ayer? En Estados Unidos. Wow. De que el dinero no tiene que estar excluido, que tiene que estar en una iglesia, en una fundación, en un taller, en todo, en las cuestiones con amigos, ¿sí? En la familia, que muchas veces decimos, no, con la familia no quiero tener negocios con la familia, ¿no? Lo mismo que yo pensaba sobre lo que genero a través de Maika una vez que me quedo a cero, hay una parte que, claro, que es una información, pero hay otra parte que es un trabajo. Pero ese trabajo lo mezclaba con la parte que es una mera información, que es, no sé, para ir en autobús en Córdoba, Argentina, tienes estas líneas de autobús, tienes estos tipos de autobús y todo lo que abre y todo lo que abre el desplazamiento en cada ciudad. Pero sin embargo no doy a mí el tiempo que yo le dedico a eso como una forma de generar un ingreso. Y sigo sin verlo. Tiene también mucho que ver con todas las información que ahora es disponible. Exacto. Porque tiempo es 8-1. ¿Sí? Tiempo es 8-1. Uy, ¿qué cosa? Soy de alguna forma, o veo y disfruto viendo
¿Nos ves? ¿Nos estás viendo? Sí. Bueno, como tiempo es 81 y eso quiero que quede claro porque nosotros, ¿cuántas veces hemos gastado nuestro tiempo en cosas que no eran de alguna manera, no nos bajaban un potencial? Ahora nosotros sabemos que tiempo es 81, es decir que, y el 1 es la supervivencia, y el 1 es justamente el plano 1. Entonces, el 8 es un comodín. A cada cosa que yo le ponga el 8, le pongo el 1. Es decir que todo a lo que nosotros le dediquemos tiempo nos va a bajar potenciales. Todo, porque el 8 arrastra los potenciales. Baja todo el 8. ¿Sí? Antes has dicho... A ver, tiempo potenciales. Ah, vale. Sobre el diseño económico, ¿no? De estos dos señores que has nombrado. Y yo lo que me estoy dando cuenta es que el tiempo que invierto en buscar datos, por ejemplo, sobre desplazamiento en ciudades, que es lo que más trabajo me cuesta, no por buscarlos, sino por validar que son correctos, actuales, vamos, no de hace 3 años, ¿no? Comprobar eso. En eso es una información que se ofrece para que la persona que quiera utilizar esa web la revise. Pero sin embargo hay otro diseño de generarse ingresos que desconozco de momento, que está teniendo que explorar todo eso para luego bajar. Y eso es una intuición que no sé cómo va a acabar, ¿no? Pero ahora al decir esto que acabas de decir, del 81, me lo hila con lo de los diseños. Bueno, porque, a ver, ese 8 es también lo que puede hacer que las preguntas y las respuestas sean cambiadas todo el tiempo. ¿Sí? Así como yo les dije que tuve diferentes etapas a lo largo de estos 15 años, ¿sí? Porque de los 20 a los 35 tuve diferentes exploraciones comerciales, pero todas tenían una gran versatilidad entre su pregunta y su respuesta. Llega un momento donde yo decía, bueno, listo, ya está, esto ya no me motiva, esto ya no me llena, y yo ya lo cambiaba a otra cosa. Es decir, que ese 8 siempre estuvo, quizás antes no tanto, porque bueno, también al ser más joven tenía que explorar más tiempo esas preguntas para hacer circuitos, simplemente. Pero siempre estuvo esto de que era una pregunta y era una respuesta, era una pregunta y una respuesta, ¿sí? Y que ya estaba llegando a su fin esa respuesta. Pero vos te vas dando cuenta por diferentes elementos que te aparecen en la realidad si vos estás muy atento y respetuoso de la realidad. Si vos estás en una fantasía, no sos respetuoso nada de la realidad. Te llegan las informaciones y vos no las ves. No las ves. Si vos tenés sueños y deseos, esos sueños y deseos también te están haciendo de tapón para que vos no veas los mensajes de la realidad. ¿Sí? Algo que fue muy... Sí, no lo podés ver. Es que lo que nos pasa con frecuencia. Claro, porque querés llevar todo el agua para tu molino. Todo el agua para tu molino. Y lo dibujás, y lo dibujás, y lo dibujás, y lo dibujás. Y siento que esta supervivencia tiene que estar muy sincronizada por este plano 8, por este tiempo. Sí, por este tiempo que ahora lo vemos diferente. Antes era una línea, ahora no es una línea, ahora es una pregunta y una respuesta, una pregunta y una respuesta, una pregunta y una respuesta. Darnos cuenta cuando se abre esa pregunta y cuando esa respuesta ya se contesta. Ahora tengo ganas, pero estoy muy atenta a que si a mí me llega una respuesta, o sea, de que ya está explorado, ya está explorado. Ya está.
Entonces ahí sí puedo abrir una nueva pregunta. Entonces, bueno, esto ¿no? El tema de los sueños y los deseos. Eso es otra cosa muy importante de observar cuándo son deseos de... a ver, siempre los deseos son de un inconsciente colectivo. Es como... Siempre. Sí, 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 sí. Siempre son los sueños y los deseos son de un inconsciente colectivo. ¿Por qué? Y esa ansiedad es una muestra de que es algo que yo quiero alcanzar. Cuando es algo que yo quiero alcanzar, quiero correr para alcanzarlo. Y si quiero correr para alcanzarlo, no es algo que sé que va a llegar. Cuando vos sabés, tenés la certeza, te llega la información del futuro, que ¿qué es el futuro? Un potencial. Cuando a vos te llega la información de ese futuro, vos estás lo más tranquilo. ¿Por qué? Porque vos ya lo ves. Es como decir, estoy en el tren. La estación ya sé cuál es la que va a llegar. O sea, eso es importante también detectarlo, ¿no? En el proceso de emprender algo. Porque generalmente se nos van metiendo estos parásitos que son sueños, que en definitiva son del inconsciente colectivo y no tienen nada que ver con ese propósito. Tienen que ver sí con hacer circuitos por ahí. Sí, esos sueños tienen que ver con hacer circuitos, que bueno, que deseo, que esto, que aquello, que lo otro. Pero cuando a vos te llega la certeza de que hay un propósito, vos no te pones ansiosa. Vos estás tranquila. En cambio, cuando es una fantasía, vos te pones ansiosa. Vos querés hacerlo. Ay, 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 ay. Una semana y todavía no tengo las líneas de autobús. Y hasta las 12 de la noche y lo borro, lo quito. Eso es súper jugoso, ¿eh? Pillarte, claro, o sea, seguir ahí en la del rulo, no, pero pillarte ahí en... Gracias. No, que tiene que ser tal o cual, que llevo pocas horas. ¿Cómo tienes el tiempo relacionado con el trabajo? Claro. Llevo pocas horas. Sí. Solo llevo 2 horas. Esto a mí me pasa muchas veces. Claro. Uh-huh. Pero nunca me he dado cuenta hasta que no estaba con este proyecto, ¿no? O sea, es decir, como que solo llevo 2 horas. Bueno, pues las que sean, ya está. Uh-huh. Porque mentalmente relacionas el tiempo que inviertes con lo que va a producir. Exacto. Con el resultado que esperas. Exacto. Y no tiene nada que ver. Pero no nos damos cuenta que tiempo es 8-1. Sería, y ahí está la trampita, porque es el 8-1 que vos invertís. Sí. Sería la pregunta y la respuesta que vos invertís, de alguna manera. Bueno, otra cosa de las que yo me pregunto, para ahora que estoy haciendo este proceso más consciente, es, y bueno, y cuando tengo que hacer algún asesoramiento a empresas, es qué lógica tiene mi cultura sobre el dinero, ¿sí? O sea, cuando hablo de mi cultura, hablo de mi diseño, de ese diseño que ya está, de alguna manera, tiene sus leyes tácitas, tiene sus leyes implícitas, que es así, ¿sí? Por ejemplo, me interesó mucho ver el tema de los judíos, porque los judíos en el mundo, ellos se han desparramado justamente por diferentes lugares y ellos hablan, por ejemplo, de los 3/3, ¿sí? De los 3/3, que hay que tener, no sé, 1/3 en tierras, 1/3 en empresas y 1/3 en dinero líquido, ¿sí? Eso yo se los muestro como un ejemplo de las leyes que tiene una determinada cultura, ¿sí? Y otra pregunta que me hago es, ¿cómo se toma la inversión? ¿Qué es la inversión? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se toma el trabajo en mi cultura? ¿Sí? ¿Cómo se toma el consumo en mi cultura? Posiblemente no es lo mismo el consumo en España que en China.
No es lo mismo el consumo, el trabajo en España que en China. No es lo mismo el trabajo en Estados Unidos que en España o que en Argentina. Y no es lo mismo tampoco la inversión en Estados Unidos que en Argentina, que en Perú o que en España. ¿Sí? Entonces, yo me haría esas 3 preguntas que tienen que ver con mi diseño. Son preguntas lógicas que me hablan del diseño inconsciente que yo tengo. ¿Qué es invertir? ¿Invertir tiempo? ¿Invertir trabajo? Tiempo, 81, que es lo que estábamos hablando recién, que a todo lo que nosotros le dediquemos tiempo, a todo, nos tiene que generar dinero. Por eso, esa es la distorsión que tiene pensar de que si vos tenés una iglesia, no tenés que ganar dinero. Y todavía esa distorsión la tenemos como cultura porque no queremos que la iglesia maneje dinero. ¿Se dieron cuenta? Sí, además aquí en España crea mucha carga que el Vaticano, la Iglesia Católica te maneje tanto dinero. Nos genera carga, Sí. nos genera mucha carga. Pero el tema no es que la iglesia genere dinero, sino cuál es el propósito de ese dinero, ¿sí? Y si está siendo distorsionado ese dinero. Porque en realidad cualquier empresa tiene el derecho de incluir al dinero. Cuando tenemos la distorsión de creer de que el dinero es el fin, ahí es donde ahí es donde es como todo se distorsiona. Pero el dinero es el medio, ¿sí? Los judíos, por ejemplo, lo saben bien a esto. Ellos saben que el dinero no es el fin, sino que es el medio para acceder a nuevos potenciales, ¿sí? A mí me gusta la película Volver al Futuro, cuando veo que en un momento Doc le trae una maleta llena de billetes de todos los países y de todos los colores. Y cuando yo veo eso digo, wow. O sea, para mí era clarísimo. El dinero es un medio, no es el fin, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos al dinero como al fin? Vemos a los potenciales como al fin y no al propósito, ¿sí? Entonces queremos siempre acceder a los potenciales. ¿Quién quiere acceder a los potenciales? Alguien que está mirando desde aquí, ¿sí? Porque cuando yo miro desde 7, a mí no me interesan los potenciales, a mí me interesa el propósito. Y el potencial es un medio para que ese propósito se manifieste, ¿sí? Son 2 cosas distintas, 2 lógicas distintas. Entonces, en este tiempo que nosotros teníamos antes de ver un reloj, por ejemplo, teníamos 12 horas y no veíamos las otras 12 horas, no veíamos el inconsciente, no veíamos cómo en la noche podíamos generar dinero. Entonces, bueno, el que sí lo veía, se descargaba ese potencial y de alguna manera nos secuestraba los potenciales. Yo siento perfectamente cómo en una calle transitada el dinero es de todos. Y en alta velocidad se decide en qué voy a gastar ese dinero, ¿sí? O a través de qué manos va a pasar. Porque esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, las palabras que utilizamos. Porque un taller no es un gasto. Es una inversión. Es una inversión. Entonces yo no le pongo nunca costo a un taller. Porque no es un costo. Si la persona piensa que es un costo, lo va a poner en la columna de gastos. Y no lo va a invertir en su propio proceso, ese dinero. Entonces yo siempre le pongo que es un valor. Es el valor que tiene esta inversión que vos estás haciendo, ¿sí? Entonces, ayer en el fin de semana vimos las pirámides jurídicas de España y las pirámides jurídicas de Argentina. Y vimos que en el plano 6 estaban los potenciales, ¿sí? Entonces, los potenciales son globales y se bajan al plano 1 a través de la vinculación entre países. Por eso, otra cosa que hacen los judíos es haberse
tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama esto que hacen, que ellos le llaman a ese proceso de dividirse por el planeta. Espora, ¿no? Diáspora. Diáspora, ahí está. Es la diáspora para ellos. Es haberse dividido y desdoblado por el planeta. Pero eso para ellos tiene una finalidad específica, que es vincular todos los potenciales de todos los países. Utilizando la moneda del país, ¿Sí? dólar para todos. No, utilizando la moneda del país. Ellos vinculan todas las monedas en sus desarrollos, ¿sí? ¿Y qué hacen? Gestionan los potenciales globales con un desafío particular. Porque eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora, gestionar los potenciales globales con un desafío particular. Yo no veo que venir acá y estar acá tenga que ver con un propósito particular. Esto de estar acá para mí es un propósito global. Inclusive la cámara esa que compré, yo la veo que tiene un propósito global. A mí antes lo que me pasaba era que yo no quería gastar en tecnología. Tenía esa cosa de cuidar el planeta, estaba permanentemente con la gente de permacultura, de bioconstrucción, de ecologistas, y antes de la lógica, más era mi tendencia a irme a vivir al medio de la nada con nada para no ensuciar nada. Eso fue para mí vivir en la montaña, que fue el intermedio entre, después de que dejé los negocios, me compré la casa en la montaña y empecé a hacer esa vida de asceta prácticamente, en donde yo no quería contaminar nada. Es más, cuando fui a decir que iba a tener mi tercer hijo al hospital, fui con culpa. Fui con culpa al médico y le dije, sí, yo ya sé que el planeta está mal como para traer otro hijo más al mundo, pero bueno. Es que menudas películas nos montamos. El médico te miraría y diría, señora. No, el chocho porque él me quería ligar las trompas. Pero yo le digo, no, bueno, me voy a cuidar yo en mi autorreferencia para no tener más hijos. Bueno, eso que les contaba de que cuando yo veía lo global con este conflicto de la ecología, tenía que ver con ese broche 5.3 del que hablamos todo el fin de semana, ¿sí? De ver cómo lo global como algo de un diseño. ¿Sí? Algo hablamos. Sí, que es un broche global. Es el broche de ver lo global dentro de un diseño particular, ¿sí? Entonces yo veía lo global dentro del diseño particular de la ecología, ¿sí? Entonces de ahí me movía, pero eso era justamente muy acotado. De alguna manera ese broche me abrochaba la percepción. De hecho, una de las cosas por las cuales yo dejo el negocio de la sanguchería es porque yo tenía que dar mucho packaging. ¿Eso qué es? Ah, sí, envoltorios. Muchos envoltorios. Cada envoltorio que daba era para mí un puñal en el corazón. Cada envoltorio que daba, no quería. Y justamente para que ese negocio crezca más y tenga otra categoría, yo ya estaba como hablando con una empresa que hacía cajas decoradas, donde yo les ponía que yo una docena de sándwich en una caja decorada con el logo de la empresa, con todo. Y eso no me costaba económicamente caro, pero yo veía que le costaba al planeta caro, ¿sí? Entonces, eso ya era como, bueno, yo ya no quiero seguir más en este tema de los productos. Pero si hubiese seguido igual tu lógica, hubiese sido más cuidadosa con el planeta. Que si la empresa la coge otro, si tú la vendes a otro que sea despreocupado en ese tema, estaría aumentando el coste para el planeta. Bueno, sí, lo podría seguir, podría haber tenido una sanguchería en donde no nada de packaging como hay hoy en día. Sí, packaging más ecológico, exacto, más degradable, menos cartón procedente de árboles, sino
más de patata que biodegradable. Claro, No sé, te das algo. cuenta que está en un diseño cuando llega a un límite Ujú. y decís, no puedo como avanzar más en este sentido. Entonces tuve que dejar para, de alguna manera, tener una perspectiva más amplia, ¿sí? de esta situación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el propósito, los potenciales son globales, pero después los desafíos son particulares. Cada uno desde lo particular tiene que ir viendo su frontera, Ujú. ¿sí? Sí, sí. Entonces, porque tampoco se trata de que ahora seamos todos ecológicos y que todos cuidemos el planeta. Entonces yo necesitaba ver la lógica en vez de seguir, porque era una distorsión las dos cosas. Seguir contaminando el planeta y ponerme una empresa de que no contamine el planeta. Sí, como que hay que meterse ahí a fondo, explorar todo eso. Claro, tenía que explorarlo a full. Entonces, esto está bueno para empezar a ver que también por ahí a veces desde donde vos estás viendo lo global es de dentro de un diseño. Y siempre un diseño que quiere hacer es mejorar. Siempre quiere mejorar un diseño. Mejorar una situación. Entonces, cuando yo empiezo a asumir, a bajar ese cero al plano, me empiezo a dar cuenta de que no soy nadie para mejorar el planeta. No tengo que mejorar nada, ¿sí? Entonces ahí viene otra comprensión de pasar de los productos a los servicios.